Te dejo con una lista de novelas cortas perfectas para ser leídas en 1 o 2 días. Una selección de obras magníficas de los más grandes autores desarrolladas en poco más de 150 o 200 páginas. Su brevedad no implica que los elementos principales, personajes, ambiente, trama, tiempo, cambien en complejidad en comparación con una novela de mayor número de páginas. De hecho, el autor puede hacer que el desarrollo de estos factores se mantenga igual de denso, pero con menos palabras. Sin más, te dejo con la lista de estas hermosas novelas cortas. El extranjero de Albert Camus. Fue publicada en Francia en 1942 y narra la posición indiferente y apática ante la vida del personaje principal, Meursault. Su extraña actitud frente al fallecimiento de su madre lo coloca ante el ojo de la justicia. La tercera edición de Alianza cuenta con 122 páginas. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Trata sobre un viejo pescador llamado Santiago que, después de una odisea marina de 3 días por capturar un pez, tiene que enfrentarse a difíciles circunstancias. Random House publicó una edición en 2019 de 160 páginas. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Es una historia sobre la colonización, centrada en el Congo y tiene como protagonista a Charles Marlowe. La publicación de 2014 de la editorial Sexto Piso cuenta con 128 páginas. La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. La novela es un reflejo del éxito y del fracaso experimentados por el personaje de Iván Ilich. Su caída profesional se simboliza con un accidente con una escalera. La primera edición de Iberia Literatura posee 160 páginas. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La novela relata el encuentro entre Juan Preciado y Pedro Páramo, hijo y padre, en la población de Comala. Posee componentes oníricos y una mezcla de narradores. La editorial RM sacó una primera edición en 2005 con 132 páginas. La feria de Juan José Arreola. Trata sobre las fiestas patronales de San José celebradas en la localidad de Zapotlán, México. Transcurre entre el pasado y el presente y tiene un contenido histórico. La edición de Book It México de 2015 tiene 200 páginas. El desbarrancadero, de Fernando Vallejo. Cuenta la historia de 2 hermanos, donde uno lucha por salvar al otro de las garras de la muerte. Es una crítica hacia Colombia. La editorial Penguin Random House publicó en 2014 una edición de 192 páginas. La hojarasca, de Gabriel García Márquez. Se basa en el suicidio de un México producto del desprecio de un pueblo ante su mala actitud. La edición de Diana México de 2015 tiene 128 páginas. Memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez. Esta es una de las novelas más cortas del autor y de las más polémicas. Narra el romance entre un anciano que recién cumple sus 90 años y una chica adolescente que conserva su virginidad. Diana México publicó una edición de 112 páginas. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Stevenson. Esta obra muestra la psicología de un individuo que adopta 2 identidades a través de una bebida. Buque de Letras produjo una primera edición en 2018 de 112 páginas. El adversario, de Emmanuel Carrere. Está basada en una historia real ocurrida en 1993 en la que un hombre asesina a su familia y en vano intenta suicidarse. Editorial Anagrama publicó una edición de 176 páginas en 2019. Punto Omega, de Don DeLillo. Es una historia de circunstancias que unen las vidas de Richard Elster, Jesse Elster y Jim en un raro vínculo. La primera edición del 2013 de Austral, México, es de 160 páginas. Corazón de perro, de Mikhail Bulgakov.
Cuenta la historia de un hombre censurado y oprimido durante el régimen de Stalin que hace del humor su principal escapatoria. En 2013 se publicó una edición de 172 páginas. El quinto hijo de Doris Lessing. Se basa en el nacimiento del hijo del matrimonio Lovat, quien es físicamente anormal y causa terror en la sociedad inglesa de los 60. La casa Random House sacó una edición de 160 páginas en 2017. La subasta del lote 49 de Thomas Pynchon. Es una historia de herencia y operaciones clandestinas que conducen a Edipa Más a indagar hasta dar con respuestas precisas. La editorial Tusquets México publicó una edición de 192 páginas. Zula de Toni Morrison. Ambientada en Estados Unidos en una comunidad de negros, habla sobre la amistad en los años infantiles y su destrucción en la adultez. La editorial Vintage sacó una edición en 2004 de 192 páginas. El Principito de Anthony de Saint-Exupéry. Es una historia de contenido filosófico en la que, a través de la amistad y el amor, se critica la manera en la cual el mundo adulto percibe la vida. La primera edición de Océano Travesía contiene 112 páginas. Dos ratones y hombres de John Steinbeck. De corte autobiográfico, esta novela narra las dificultades de dos trabajadores durante la etapa de depresión de Estados Unidos. La edición de 2002 de Lectorum Pubs tiene 120 páginas. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Es una novela de contenido futurista en la que el conocimiento es limitado por la destrucción de los libros por un mandato gubernamental. Una de las ediciones más recientes, 2012, posee 159 páginas. Desayuno con diamantes de Truman Capote. Esta obra cuenta la historia de Holly Golightly, cuya vida se ha caracterizado por el derroche y los lujos gracias a conseguir siempre citas y amoríos con los hombres millonarios con más edad que ella. La edición de 1993 de Vintage es de 192 páginas. El túnel de Ernesto Sábato. Historia de amor y crimen en la cual Juan Pablo Castel es llevado a la cárcel por el asesinato de su amante. Está narrada en primera persona. La publicación de 2011 de Bronce Argentina tiene 113 páginas. El lugar sin límite de José Donoso. Describe la prostitución y la vida de los travestis de Chile del siglo XX. La segunda edición de Random House tiene 152 páginas. El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Se basa en la revolución que vivió Haití después de independizarse de los franceses. Se caracteriza por sus toques mágicos, surrealistas y barrocos. La editorial Universitaria de Chile sacó una edición de 144 páginas en 2019. Plata quemada, de Ricardo Piglia. Trata sobre crimen, corrupción y violencia, y se desarrolla en Buenos Aires en 1965 tras un asalto a un carro blindado cargado de dinero. Una de sus últimas ediciones, en el 2014, fue por Random House, con 176 páginas. Un cadáver en la biblioteca, de Agatha Christie. Narra la historia de un extraño asesinato en la que el coronel Ventry se ve involucrado y con la ayuda de Jane Merv se busca la solución al caso. La primera edición de Planeta cuenta con 176 páginas. Los de abajo, de Mariano Azuela. Cuenta la historia de algunos hechos de la Revolución Mexicana de 1910 y del dominio de las clases altas sobre los pobres. La edición número 6 del Fondo de Cultura Económica tiene 154 páginas. Tengo miedo, torero, de Pedro Lemebel. Es una historia amorosa entre un joven homosexual y un miembro de la guerrilla, la cual fue ambientada en Chile del final de los 80. La editorial Planeta Mexicana publicó una edición de 176 páginas en 2019. Rebelión en la granja de George Orwell.
Su contenido satírico e irónico refleja el totalitarismo de la Revolución Rusa a través de las acciones de los animales de la granja solariega. Random House publicó una edición en 2005 de 144 páginas. La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Ambientada en Medellín, esta novela fue un reflejo de la inseguridad y violencia que reinó en esta ciudad durante el siglo XX. La Random House publicó una edición de 144 páginas en 2017. El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Es una novela sobre el éxito y el triunfo de la juventud de los años 20 en los Estados Unidos. La tercera edición de Random House abarca 192 páginas. El cartero siempre llama dos veces, de James M. Cain. Se trata de una historia de infidelidad, crimen, traición, sexo y violencia donde Frank y Cora son los protagonistas. La primera edición de RBA contiene 128 páginas. El Museo de Cera de Jorge Edwards. Narra la caída de la alta clase social de Chile, específicamente durante el régimen de Pinochet. Tusquets, editor, publicó una primera edición de 150 páginas. La pista de hielo de Roberto Bolaño. Novela que trata sobre un crimen en el que se ven involucrados 3 hombres, siendo el lector el principal testigo. La edición de Random House de 2017 cuenta con 200 páginas. Estrella distante, de Roberto Bolaño. Narra la historia de un poeta que asume una identidad falsa, pero la devela en plena dictadura militar. La edición de Vintage tiene 160 páginas. Amuleto, de Roberto Bolaño. Trata sobre poesía, literatura y la situación política y estudiantil de México de finales de los 60. La casa editorial Random House sacó una edición de 136 páginas en 2017. Monsieur Pain, de Roberto Bolaño. Esta obra versa sobre salud, muerte, misterio e intriga. La trama se sitúa en París en los años 30 del siglo XX. La Random House publicó una edición de 136 páginas en 2017. Sangre de amor correspondido, de Manuel Puig. Es una historia de nostalgia y melancolía por los amores del pasado. La edición de Seix Barral de 2012 contiene 130 páginas. Diario de un seductor, de Søren Evy Kierkegaard. Historia sobre la seducción de los hombres hacia las mujeres a través del uso de cartas de contenido profundo. La segunda edición de Fontamara posee 152 páginas. El amante, de Marguerite Duras. Narra la historia de una adolescente europea que vive en Indochina y su relación con un nativo para poder ayudar económicamente a su familia. La edición de Tusquets México de 2014 es de 136 páginas. Estas ruinas que ves, de Jorge Ibargüengoitia. Es la historia de un profesor universitario de pueblo que vive su vida entre mujeres, bebidas, peleas y ratos de ocio. La edición de 2015 de Bookit México consta de 184 páginas. El inmoralista, de André Gide. Cuenta la historia de un intelectual llamado Michel que pasa por diferentes vicisitudes a lo largo de su vida. La quinta edición de Cátedras es de 174 páginas. Tan veloz como el deseo, de Laura Esquivel. Se trata del amor, la cultura y el poder de la comunicación. Su protagonista es Júbilo, quien hace honor a su nombre. La edición de Random House de 2015 posee 200 páginas. Nocturno de Chile, de Roberto Bolaño. Se basa en las experiencias de vida de un clérigo llamado Sebastián Urrutia en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. La edición de 2017 de Random House es de 200 páginas. Historia de un amor turbio, de Horacio Quiroga. Es una novela con rasgos autobiográficos donde se relata la relación amorosa entre Rohan y las hermanas Elizalde. Independently Published sacó una edición de 142 páginas en 2019.
La inmortalidad de Milan Kundera. Esta novela describe el amor desde una perspectiva filosófica y metafísica, y a partir de las vivencias de varios personajes. La editorial de Tusquets México publicó en 2002 una edición de 150 páginas. Trafalgar, de Benito Pérez Galdós. Se basa en la histórica batalla naval conocida como Trafalgar 1805 y tiene como protagonista al joven Gabriel de Araceli. Create Space Independent publicó una edición de 140 páginas en 2017. La solterona, de Edith Wharton. Es una historia de secretos y apariencias dentro de la sociedad elitista del siglo XIX. La edición de 2016 cuenta con 178 páginas. La canción de nosotros, de Eduardo Galeano. Es una narración que evoca la vida en Uruguay previa a la dictadura militar y durante la misma. Siglo XXI editó en 2019 una publicación de 196 páginas. Días Negritos, de Agatha Christie. Cuenta una historia de crimen y suspenso en una isla inglesa donde los asesinatos están a la orden del día. La primera edición de Planeta de 2017 cuenta con 168 páginas. La muerte visita al dentista, de Agatha Christie. Es una trama de ficción cargada de violencia y crímenes donde Hércules Poirot es el personaje principal. La editorial Planeta publicó en 2019 una edición de 152 páginas.